Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre patologías musculoesqueléticas de miembro superior. Para esta exposición tenemos dos de nuestras estudiantes encargadas. Está Valentina Álvarez Espitia, quien es de décimo semestre de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y Michelle Tapiero Rubiano, quien es estudiante de décimo semestre de fisioterapia de la Universidad Nacional de Colombia, que actualmente está haciendo su doble titulación con medicina, cursando el segundo semestre. Como tutor residente se encuentra el doctor Mauricio Muñoz Mujica, quien es médico cirujano, residente de cuarto año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Nacional de Colombia, y la doctora Sandra Milena Castellar, quien es especialista en medicina física y rehabilitación y profesora en la Universidad Nacional de Colombia. Sin más que decir, les doy el espacio a mis compañeras para que iniciemos con la presentación. Michelle, qué pena. No sé si tienes tu micrófono apagado. Ok, ¿listo? ¿Me escuchan? Listo ahí, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, les decía, cualquier cosita, si vamos muy rápido o algo, me van comentando si pierdo la conexión en algún momento. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy, cuando hablamos de patologías a nivel de miembro superior, vamos a hablar en específico de la tendinopatía de manguito rotador, la epicondilitis, el síndrome del túnel del carpo y la tenosinovitis de Kerben. Siguiente. Iniciando por la tendinopatía del manguito rotador, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, lo primero es como preguntarnos dónde ocurre. Bueno, sabemos, nombramos al manguito rotador, pero es importante mencionar que nosotros tenemos, que lo primero que debemos imaginarnos es la articulación glenohumeral, ¿no? La articulación de nuestro hombro es sinovial esferoidea, es multiaxial porque nos permite un amplio movimiento en los diferentes ejes, pero para que ese movimiento se dé de forma segura, pues va a requerir unos músculos estabilizadores. Y es ahí donde el manguito rotador cobra un papel muy fundamental al momento de estabilizar y de permitir que esta articulación haga ese tipo de movimientos de manera segura, estando entre estos el subescapular, el infraespinoso, supraespinoso y el redondo menor. Cuando hablamos de manguito rotador y de una tendinopatía, puede que se dé esta tendinopatía en uno o varios de estos músculos, no siempre va a ser en todos, y eso lo vamos a ver muy a detalle en el momento en el que estemos con nuestro paciente, cuando realicemos las pruebas específicas de cada uno de los músculos, que no todos los signos van a ser positivos en todos los movimientos. Eh, Importante, la primera pista que tenemos de que es una tendinopatía es cuando descomponemos esta palabra, una tendinitis, de acuerdo a su raíz griega y latina. Recordar que el tendón es esa fibra que une músculos y huesos y que el sufijo itis hace referencia a la inflamación. Entonces, de por sí, ahí ya tenemos la base, la inflamación que ocurre en estos tendones. Cuando nos acercamos a su epidemiología, resulta que esta es la tercera queja muy recurrente, inclusive es de la atención primaria. Su incidencia anual se estima que a nivel mundial es del 47% y que a lo largo de la vida, al menos el 70% de la población adulta lo ha experimentado. Siguiente. ¿Y cómo nos va a llegar un paciente que tiene, bueno, esta afección? Las principales consultas que va a tener muy probablemente es la manifestación de un fuerte dolor en hombro y una rigidez. Cuando hablamos de una rigidez, y lo hablo también un poco desde mi experiencia más allá de la literatura, es que cuando le pedimos al paciente que realice un primer movimiento, por ejemplo, por encima de la cabeza, no va a ser tan notable. Pero cuando le pedimos que haga ese mismo movimiento repetidas ocasiones, o al menos 3 veces, vamos a inclusive llegar a escuchar un clip a nivel del hombro.
Es como, imagínense en que tenemos una puerta que no está engrasada o una máquina que no está engrasada y llega el punto cuando vamos a correr esa puerta que va a sonar así como contra el piso y que es casi imposible moverla. Bueno, así mismo se va a ver el hombro. A ese nivel llegan algunos pacientes. También es importante, como primer antecedente, si han sufrido un traumatismo reciente o inclusive si ya ha experimentado o ha sido diagnosticado con tendinopatía del manguito rotador. Y también si esa exacerbación de síntomas ocurre cuando tiene actividades por encima de la cabeza. El paciente casi siempre nos va a hablar del impedimento en sus tareas funcionales, en tareas básicas como peinarse, lavarse el cabello. Muchas mujeres inician a experimentar la dificultad de desabrocharse el sostén y sobre todo suele ocurrir también que se exacerba el dolor en la noche. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué en la noche? En adición, es muy común que en este síndrome del manguito rotador ocurra un pinzamiento subacromial y por las posiciones que se toman las personas al dormir, pues ese pinzamiento y esa reducción del espacio entre el acromion y el tendón inicia a disminuir, lo que hace que aumente más el dolor. Y hay varias personas que van a manifestar inclusive que el dolor es tan alto que llegan a despertarse varias veces por la noche debido al dolor. También es importante que indaguemos el historial deportivo, sea algún deporte en específico, cuál es su papel laboral, qué actividades manuales llega a hacer, cuál es su mano dominante, porque casi siempre el manguito rotador suele dar en la mano dominante, en la extremidad dominante, y también si ha tenido antecedentes traumáticos o quirúrgicos. Siguiente. Y es importante que cuando vayamos mirando esos antecedentes, ya vamos a hablar también más adelante del diagnóstico diferencial, pero esos antecedentes van también acorde de pensar si realmente estamos frente a un manguito rotador o pueden haber otras cosas subyacentes. Importante recordar, la tendinitis puede ser aguda o crónica. Hablamos de aguda, suele ocurrirle sobre todo a atletas de distintos niveles de competición por traumatismos directos, deportes de contacto, o cuando sobre todo manifiestan caídas con el brazo extendido. Y hablamos de tendinopatía crónica, pero importante aclarar desde acá que cuando hablamos crónica puede ser que el paciente ya lo ha tenido desde años atrás, pero no siempre los síntomas van a estar exacerbados o al mismo nivel de dolor. Entonces, por eso, importante aclarar, crónica no es que siempre, por ejemplo, que le pedimos al paciente que nos califique su dolor de 0 a 10 y que siempre esté en un nivel de 7, 6, sino que van a haber algunos periodos donde la tendinopatía se exacerba. Pero hablamos de crónica cuando ya ha tenido el paciente también el antecedente. Porque se vuelve crónica, entonces puede haber una compresión extrínseca por fuera de la articulación, un pinzamiento mecánico, tal vez un proceso artrósico también a nivel del acromion o debido a su morfología que hace que el espacio que hay con los otros tendones esté más reducido y se produzcan lesiones repetitivas, pero también hay unos mecanismos intrínsecos. Hay unos cambios vasculares. Se dice que de por sí los tendones y las regiones más cercanas a la zona articular tienen una hipovascularización que va aumentando con la edad, pero también hablamos de hipervascularización porque recordemos que si hay una lesión repetitiva, pues se activa toda la cadena inflamatoria, va a haber una etapa de angiogénesis. Entonces, esas zonas de hipervascularización ante un movimiento repetitivo son más susceptibles a aumentar las lesiones. En cuanto a la edad, el sexo, la genética, también hablamos que, como les comentaba, pues a medida que aumenta los años, que la persona tiene más años, estas zonas de hipervascularización se hacen más marcadas, pero también pueden haber, por lesiones repetitivas, una desorientación de las fibras de colágeno. Los tendones allí tienen principalmente colágeno tipo 1. Cuando están en esta fase de reparación, cambian a un colágeno tipo 3 que si el cual no se respeta como su periodo de recuperación y se continúan haciendo actividades repetitivas, es muy probablemente que no llegue a ser colágeno tipo 1, sino que recurran y recurran las mismas lesiones. Con la edad también aumenta la frecuencia en que se dan los síntomas de manguito rotador.
Se dice que en personas menores a 20 años hay una frecuencia entre el 30 y el 35% de la población, pero cuando las personas son mayores a 80, esa frecuencia aumenta del 60 al 65%. Entonces es un aumento bastante marcado con la edad. También pueden haber mecanismos dentro de la articulación, unas fuerzas de tracción excéntricas, sobre todo para aquellas personas que realizan algunas actividades físicas que requieren, por ejemplo, en el gimnasio, hay personas que hacen mucho barras y el hecho de hacer esa tracción excéntrica dentro de la articulación, pues nos da también un mecanismo, un factor de riesgo más. Siguiente, por favor. Bueno, para el examen físico es importante que hagamos una inspección, una palpación de la zona. Lo primero es muy fiable. Yo sé que nosotros de pronto muchas veces no enfatizamos en una inspección postural de la persona, pero sí es bueno que miremos eh, de pronto la simetría entre una extremidad y la otra, la escápula, si de pronto hay una escápula alada o no. Hoy en día también tenemos algunas herramientas tecnológicas que nos permiten facilitar ese análisis de imagen. También es importante hacer una palpación de la zona, ver si hay signos de inflamación, si hay un dolor que aumenta cuando hacemos la palpación en en alguno de los tendones específicos. Importante analizar los rangos de movimiento. En pasivo suelen estar conservados pese a las afecciones del manguito rotador. Si no están conservados, ya iniciamos a pensar también otros diagnósticos, una capsulitis adhesiva, entre otros. Importante también evaluar la fuerza muscular. Algunos estudios nos hablan, y aquí lo citamos, que se llega a pensar en la dinamometría manual más que en el examen manual muscular que normalmente se hacía como al utilizar escalas como Danes, pero que aún difieren un poco porque sabemos que son muy subjetivos también a la percepción del evaluador. Por ejemplo, yo personalmente no soy una profesional que tenga mucha fuerza y cuando llego a evaluar de esta manera a un paciente, pues para entre mi percepción y frente a mi fuerza, suelo tener la percepción de que tienen más fuerza que yo. Entonces, de ahí que el dinamómetro llegue a ser una herramienta útil y un poco más objetiva. Y también, hoy en día no solo tenemos dinamómetros manuales, sino también digitales que nos permiten una medición un poco más precisa. Y nos va a permitir no solo ver, tener un diagnóstico inicial frente a la disminución de la fuerza, sino también hacer un seguimiento en intervenciones futuras, hablándolo también un poco desde el enfoque de fisioterapia. También existen maniobras específicas que nos van a permitir, como les decía, no todos los músculos van a estar involucrados en todos los casos de manguito rotador, a veces está más involucrado uno que otro, entonces las maniobras específicas nos permiten llegar a ver esto. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un recorderis de los rangos de movimiento esperados. La goniometría nos permite evaluarlos. Siguiente. Cuando hablamos de las pruebas específicas, entonces, como las más validadas para estos casos, tenemos la prueba de rascado de Apley. Importante mencionar que aunque en este cuadro, pues nos hablan como qué músculos van a estar principalmente involucrados, también por su función en cada una de las maniobras, se corre el riesgo de que no, en cada una de las maniobras no se pueda aislar por total pues la ayuda de los otros músculos, ¿no? Sí nos da una idea, pero no es totalmente fiable el decir solamente está afectado tal músculo. Nos da una idea de tratamiento. Entonces, en el rascado de Apli, cuando lo hacemos pidiéndole al paciente que realice el movimiento por encima de su cabeza, ante la presencia de dolor, el impedimento del movimiento, podemos ir pensando una afección a nivel de supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, pero cuando le pedimos al paciente que por favor alcance el ángulo inferior de su escápula, con palabras más sencillas, obviamente, vamos a pensar cuando nos dice que no es posible hacer este movimiento, una afección a nivel del subescapular y el redondo menor. La maniobra de Joe, que es la que sigue, nos da también una idea. Nosotros le pedimos una abducción al paciente que lleve el pulgar hacia abajo, importante la orientación del pulgar, y si el brazo cae cuando nosotros ejercemos una leve resistencia para que continúe subiendo el brazo,
muy probablemente podemos inferir que hay una ruptura en el tendón, ¿no? También tenemos dentro de los test más avalados, bueno, vamos a omitir la maniobra de Speck y la maniobra de Jergerson, porque no aplican del cuadrito. El test de Gerber también es muy utilizado para mirar afecciones a nivel de subescapular. Le pedimos al paciente que que lleve su mano como si fuera a sacar algo de su bolsillo del pantalón y hay muchos, la mayoría de pacientes, nos vamos a dar cuenta que es muy usual, es muy común en la parte práctica que no puedan ni siquiera llevar el brazo a pues, teniendo en cuenta que se implica una rotación externa, no se puede llevar muchas veces el brazo a esta posición. Y cuando intentamos hacer una leve resistencia a que aleje, a que hace, bueno, luego de alejarle la mano, a que acerque de nuevo su mano a su tronco, pues el dolor aumenta muchísimo. Siguiente, tenemos otras pruebas también. El test de NER, muy utilizado también para evaluar si persiste un pinzamiento subacromial, que también es muy común. Le pedimos al paciente, por favor, que eleve su brazo, lo podemos hacer pasivo. Principalmente se recomienda que sea pasivo, que eleve su brazo, que haga una abducción, va a iniciar a hacer una flexión, una rotación interna y cuando se inicia a provocar un dolor a nivel de los 70, 120 grados de flexión, bueno, empezamos a pensar que también hay una afectación a nivel de la bursa y muchas veces vamos a notar que al hacer este movimiento puede acompañarse de un clic cuando hay un pinzamiento o inclusive si colocamos nuestra mano debajo del acromio a nivel del tendón podemos sentir un sobresalto. Siguiente. ¿Qué ayudas diagnósticas podemos tener? Principalmente se recomienda una radiografía porque nos va a permitir también mirar a nivel óseo si de pronto se está acompañando este proceso de otros procesos artrósicos a nivel de la articulación que nos estén generando otros pensamientos. Se recomienda hacer proyecciones anteroposteriores para poder calcular el intervalo acromiohumeral que normalmente debe estar entre 7 y 14 milímetros. Si hay una disminución de este, pues entonces hablamos de un posible proceso artrósico. También, eh, eso por este lado. Siguiente. También tenemos nuestro segundo paso después de la radiografía, que también se ha recomendado no solo por costos, sino de acuerdo a lo que vayamos encontrando, es la ecografía. Nos permite ver una integridad del tendón. Aquí podemos ver al costado de la imagen, al costado izquierdo, podemos ver normalmente cómo estará la imagen que nos vamos a encontrar. Entonces tenemos la visión cortical del húmero, el cartílago, el tendón supraespinoso, el deltoides, pero cuando nos encontramos eh, pues una disrupción en el tendón, entonces se van a notar una zona marcada como la que se ve en la imagen del lado derecho, que va a sobresalir por ser de un color más negro, ¿no? Hablándolo en palabras coloquiales. Entonces ya iniciamos a pensar que ahí hay una ruptura a nivel del tendón. Si en definitiva ya nosotros pensamos también en que no hay una ruptura como tan marcada, pero nos sospechamos una ruptura parcial, porque, ¿y cómo nos vamos a sospechar que hay una ruptura parcial? Porque cuando nosotros evaluamos cosas como el rango de movimiento o como les indicaba, hacemos los movimientos repetitivos, el dolor se exacerba de una manera muy significativa. El hecho de tener una rigidez extrema, un clic muy marcado, nos habla también, nos da un indicio de que persiste una ruptura de las fibras del tendón. A veces es parcial, no se puede ver mediante la resonancia y por eso, mediante la ecografía, perdón, y por eso se recurre a la resonancia, que también se envía cuando se está pensando en continuar con un proceso quirúrgico. Siguiente. Cuando ya llegando a los tratamientos, eh, inicialmente se envía, es muy usual que se envíe fisioterapia, entonces
A pesar de que haya una ruptura en el tendón, una ruptura parcial, se ha visto que eh, se obtienen muy buenos resultados con el manejo fisioterapéutico. Principalmente se inicia con una movilidad pasiva, no se le da un tiempo prudente para que el tendón se recupere entre 6 y 12 meses. Se recomienda ejercicios de fortalecimiento progresivo, ejercicios de flexibilidad y otras modalidades. Aquí importante aclarar, nosotros cuando hacemos, yo les recomiendo y también desde la literatura hacer este análisis postural del paciente, porque nosotros hablamos, bueno, sí, llegó al manguito rotador por un movimiento repetitivo, pero y hacemos las maniobras y todo, pero ustedes se van a dar cuenta que también por el dolor el paciente inicia a hacer muchas compensaciones. Es muy normal que muchas veces, inclusive durante la prueba, importante que estemos muy pendientes de la estabilización del tronco, que no nos compense, que no suele irse hacia adelante, porque ese movimiento antálgico también por protegerse del dolor, pues hace que se reduzca aún más el espacio intraarticular y aumente más ese pinzamiento que ya existe. De ahí que les recomiende que el fortalecimiento progresivo lo hagamos, lo iniciemos con ejercicios que sean muy en cadena cerrada. Por ejemplo, que nuestro paciente esté frente a una pared y vamos a trabajar el movimiento de aducción, abducción, que se haga primero el traslado frente a una pared, que tenga una base siempre sólida para evitar compensaciones. Muchas veces el feedback de utilizar un espejo también le va a ayudar de que pues él sea más consciente de los movimientos que está realizando, tome una mayor conciencia corporal y importante que a pesar de que la fisioterapia se oriente, sea, estos ejercicios le queden, pues estamos haciendo la retroalimentación de cómo se deben efectuar, muchas veces tomar los videos para que los pacientes se los lleven a la casa y continúen haciendo el proceso, porque a veces eso también tiene mucho que ver que el manguito rotador continúe crónico, que tenga una mejoría mientras las terapias, luego cesa las terapias y regresa al dolor. Entendemos que regresa al dolor no solo porque continúa con sus actividades cotidianas, sino también porque los pacientes desisten de los ejercicios que se les ha enseñado y también se ha relacionado la debilidad de estos músculos con pues el aumento de una tendinopatía. Qué pena. Listo. Otras, se recomienda, como les contaba, hacer modificaciones de las actividades laborales o de las actividades que comúnmente se realicen, mirar también las adecuaciones posturales. Otras recomendaciones a nivel de medicamentos, se recomiendan antiinflamatorios para aliviar el dolor, el ibuprofeno, el naproxeno. También para aliviar el dolor se recomiendan algunas modalidades físicas como la crioterapia, y continuando por la línea de los medicamentos, se recomienda el uso de acetaminofén, pero no más allá de 7 o 14 días. Los medicamentos nos van a ayudar a aliviar el dolor, pero es importante siempre acompañarlo de los ejercicios de fortalecimiento, de conservar la movilidad para continuar proyectándonos hacia la movilidad hacia la funcionalidad que el paciente ya tenía o inclusive pues poder recuperar otras funciones de su vida cotidiana. Hay de casos persistentes y otros proyectos pilotos se recomiendan las inyecciones de cortisona. Se ha visto que cuando se aplican en el espacio subacromial, los pacientes experimentan un alivio casi instantáneo que le permite también continuar y no disrumpir su proceso a nivel de ejercicios, de sus terapias. Siguiente, pero también debemos ser conscientes que cuando los síntomas, por el contrario, están aumentando y como que a pesar de que vemos que es un paciente muy adherido al tratamiento, si ya han pasado 4 o 6 meses, se pueden iniciar a hablar de un tratamiento quirúrgico. Entonces, no, pues no olvidamos los riesgos de ese tratamiento quirúrgico. Pueden también haber un aumento de dolor, infecciones, puede persistir la rigidez, pero principalmente pues se piensa en aliviar el dolor, que es uno de los
síntomas que más refiere el paciente. Se recomienda la descompresión subacromial. ¿Cómo ocurre esto? A nivel intraarticular se hace un limado, sobre todo en pacientes que tienen acompañado a la inflamación de los tendones un proceso artrósico, se hace un limado intraarticular. Aquí dejo un video, no sé si cómo vamos de tiempo, si alcanzamos a verlo o si lo dejamos para el final, si nos queda tiempito. Listo, continuando con la siguiente patología, en cuanto a la epicondilitis, siguiente. Bueno, tenemos que la epicondilitis también se conoce como el codo de golfista. Vamos a hablar a lo largo de esta charla principalmente de la epicondilitis medial. Tiene un mecanismo muy similar a la epicondilitis lateral, cambio de músculos y de los movimientos eje que lo llegan a ocasionar, ¿no? Resulta que cuando esta patología es más prevalente en mujeres que en hombres, se exacerba, se ha visto que se exacerba en individuos que tienen entre 40 y 50 años, que hay factores de riesgo como fumar, la diabetes, la obesidad, eh, que aumentan la probabilidad de padecerlo, pero algo que es supremamente cardinal como factor de riesgo es realizar actividades deportivas o actividades en sus oficios diarios que requieran, en el caso de una epicondilitis medial, una flexión repetitiva de la muñeca y acompañada de una pronación del antebrazo, sobre todo en personas que realizan esa práctica y por eso lo relacionamos más a deportistas durante 2 horas o más diarias. Atrás, un momentito, por favor. Listo. Importante hacer la claridad, si habláramos de epicondilitis lateral, no se dan ante flexiones de muñeca repetitivas, sino extensión de muñeca repetitiva. Generalidades, cómo nos va a llegar el paciente, nos va a decir que presenta un dolor muy intenso en la parte medial del codo, que se inicia a agravar cuando él hace movimientos como agarrar, lanzar, o cualquier movimiento que implique la flexión y la pronación del antebrazo. Y este dolor puede desaparecer ante el descanso. No, no siempre es así. Y cuando persiste, iniciamos a avanzar en su tratamiento. Siguiente. Bueno, dentro de eh, un poquito de la diapositiva de atrás, dentro de sus síntomas vamos a ver que cuando persiste en el tiempo, importante rescatar el realizar una dinamometría porque la fuerza de agarre va a disminuir significativamente. En cuanto a la fisiopatología, nos vamos a enfocar un poquito en las fases de Nirchel, que nos dice que cómo ocurre. Bueno, primero va a haber una inflamación generalizada, entonces muy similar a lo que pasaba con el manguito rotador. El paciente hace una actividad repetitiva, en este caso nosotros hablamos que en el golf por el gesto deportivo es muy común. Va a haber ante microtraumas repetitivos, ocurre todo un sistema de inflamación, como podemos ver en la imagen que se encuentra al lado izquierdo. Y nosotros esperaríamos, bueno, va a haber un periodo de recuperación, también hay cambios en el colágeno, pero si son microtraumatismos, pues no esperamos que haya cambios estructurales graves. No obstante, el tendón se inicia a cambiar, va a haber una degeneración angiofibroblástica, donde crecen muchos vasos sanguíneos nuevos, hay células desorganizadas que van a reemplazar el tejido normal. También hay ese cambio del colágeno entre el tipo 1 y tipo 3. Se habla de que llegamos a un fallo estructural cuando esos microtraumatismos pues son recurrentes, por eso hablábamos de que suele estar muy presente en deportistas que tienen una práctica diaria por un periodo prolongado hasta que se llega a tal punto donde no se le da el tiempo de recuperación al tejido adecuado y ocurre una fibrosis y una calcificación. El tejido se va a poner duro, van a haber depósitos de calcio. Siguiente. Y eso va a hacer que podamos encontrar también, mediante otras ayudas diagnósticas como la radiografía simple, que tenemos una imagen en la parte derecha superior, identificada como la imagen de la letra A. Entonces,
señaladito con la flecha y ya podemos ver cómo se vería una calcificación a nivel de los tendones del flexor y pronador, o en resonancias magnéticas también se puede ver el engrosamiento de la vaina del tendón flexor común, ¿no? Como lo vemos ahí también señalado en la imagen que se identifica con la letra B. Importante en el examen físico que miremos el dolor, sobre todo cuando el paciente, qué tanto aumenta cuando el paciente hace una flexión de muñeca, cuando hace sobre todo la pronación, y eso es súper cardinal de esta patología, examinar si hay otros signos de inflamación en la zona y la sensibilidad. ¿Por qué? Porque por las inflamaciones que ocurren, los microtraumas, también a veces se llega a hacer un atrapamiento del nervio cubital. un, un examen, una prueba que nos puede ayudar es mirar la sensibilidad mediante TINER. Entonces, vamos a mirar que si nosotros realizamos, en este caso en la imagen lo hacen con un martillo de reflejos, realizamos un pequeño golpe, un pequeño estímulo sobre el epicóndilo, el paciente nos puede pues indicar adormecimiento o dolor que baja por todo el antebrazo y que sobre todo se hace notorio en el cuarto y quinto dedo. Siguiente. El tratamiento se recomienda cesar un periodo de sus actividades para no continuar con los microtraumatismos, iniciar a mirar modalidades para aliviar el dolor, analgésicos, opioides como el paracetamol, otros antiinflamatorios, incluso tópicos. La fisioterapia también tiene aquí un papel, no solo en cuanto a modalidades físicas, bioterapia, otras se ha visto también que el láser a bajas frecuencias puede ayudar a disminuir la inflamación y el dolor, y sino que también se recomienda, pues, eh, enfocarnos un poquito en los rangos de movimiento, recomendar ejercicios isométricos de estiramiento sobre todo, al terminar cada práctica deportiva y fortalecer estos músculos. Algo de terapia manual también se ha visto que tiene un efecto analgésico, y en la fase 3 sabemos que ahí es un poco complicado recomendarle a un deportista cómo cambiar su gesto deportivo, pero se deben buscar algunos mínimos para ver si este gesto deportivo es adecuado o si caben algunas modificaciones. Siguiente. Cuando de por sí nos damos, no hubo mejoría en los 6 o 12 meses posteriores, ya iniciamos a pensar en un manejo quirúrgico. En ese enfoque quirúrgico se suele hacer un desbridamiento del tendón afectado, se hace una liberación, sobre todo suele en la epicondilitis medial hacerse en el tendón flexor del epicóndilo medial, y en su cuidado posoperatorio se recomienda una etapa de reposo de 7 y 10 días. Después se inicia la fase de mejorar el rango pasivo. Hasta la tercera o cuarta semana vamos a pensar en ejercicios isométricos para fortalecer, y ese fortalecimiento progresivo ya después se inicia a enfocar, si es un deportista, a mejorar el gesto deportivo, a retomar sus actividades durante inclusive las próximas 6 a 12 semanas. Siguiente. Listo, entonces para continuar con otra de las patologías más frecuentes a las cuales nos enfrentamos en cuanto hablamos, digamos, de patologías del miembro superior, está el síndrome del túnel del carpo. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una afección que se produce cuando el nervio mediano se comprime al atravesar el túnel carpiano. ¿Qué pasa? Que es la mononeuropatía focal más prevalente, es decir, hasta el 90% de las neuropatías que se abordan suelen ser síndrome del túnel del carpo. ¿Qué pasa? Que esto tiene una incidencia en la población general desde el 1 hasta el 5%, suele ser más común en las mujeres en una proporción de 3 a 1, y pues la principal edad en las que se puede presentar, digamos, es entre los 40 y 60 años, no es tan común que los menores o los jóvenes pues tengan esta patología.
¿Qué pasa? Que hay factores de riesgo intrínsecos propios de la persona que pueden llevar a que pues, tenga mayores probabilidades de tener esta afección, los cuales son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la artritis reumatoide, enfermedades como el hipotiroidismo o condiciones incluso. Y también se ha visto asociado a factores de riesgo ocupacionales, como lo son entonces la exposición a equipos vibratorios, las actividades con movimientos repetitivos y las actividades, las posturas no neutrales de la muñeca, principalmente el uso, por ejemplo, de teclados y de mouse. En las oficinas se ha visto pues, que afecta bastante a esta patología. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, para recordar brevemente, el túnel carpiano es un conducto estrecho en la muñeca, el cual está en su piso conformado por los huesos del carpo y en su techo por un ligamento, el ligamento transverso del carpo. Por este conducto pasan 10 estructuras clave, entre ellas el nervio mediano, que es el que nos interesa en este caso, y pues 9 tendones flexores. Entonces, ¿cómo se origina, digamos, esta patología? Entonces, hay un aumento de la presión en el túnel carpiano, que pues la etiología exacta de esto pues sigue siendo muy incierta. Sin embargo, se puede exacerbar por la flexoextensión de la muñeca. Esto va a afectar, pues digamos, esta presión normal que se aumente en este caso. Entonces, hay una combinación allí de una compresión y una tracción que va a afectar al nervio mediano que mencionamos que pasa por esta estructura y esto va a generar un ciclo perjudicial. Entonces se va a aumentar la presión, se va a obstruir el drenaje venoso general, va a haber una acumulación de edema localizado, va a haber alteración de la microcirculación intraneural de este nervio, y entonces la función nerviosa se va a ver comprometida. Entonces va a haber lesiones en la vaina de mielina y en el axón, va a haber inflamación y va a haber pérdida de funciones fisiológicas protectoras y pues va a perderse la función normal, pues, digamos, de la conducción eléctrica de este nervio. Siguiente. Entonces, ¿cómo llegan los pacientes a nosotros? Principalmente en la historia, el paciente nos va a referir, entonces va a tener entumecimiento, hormigueo y dolor, principalmente en pulgar, índice, medio y pues en la mitad radial del anular suele también presentarse. Entonces, estos síntomas nos va a referir el paciente que suelen empeorar por la noche y que pues tienen una distribución muy amplia, o sea, pueden abarcarse desde solo la muñeca, pueden llevar hasta la mano, puede llegar a irradiarse hasta el antebrazo o incluso más arriba, digamos hasta el hombro puede haber. Una cosa muy importante que los pacientes nos refieren es que sienten un alivio cuando agitan las manos. Esto tiene un nombre, se llama el flick sign, que pues es muy, digamos, específico de esta patología. Y pues a pesar de que se dice que puede ser principalmente en la mano dominante, puede llegar a afectar ambas manos. Entonces, en esta imagen, a la inspección podemos ver que suele haber, digamos, una atrofia de la eminencia tenar. Sin embargo, pues suele verse más como en la exploración física, que haya pérdida o debilidad sensitiva, digamos, pues en lo que tiene la distribución del nervio mediano, pero no afecta a la eminencia tenar, digamos, en cuanto a parte sensitiva, ya que el nervio cutáneo sensitivo, pues palmar, no pasa por el túnel carpiano. Listo, siguiente. Entonces, hay pruebas que nosotros podemos hacer, quizá algunas ya la mencionaron en nuestra primera charla que tuvimos de semiología, pero pues aquí las volvemos a ver nuevamente. En la clínica, las maniobras de exploración, estas tres son de las más importantes que tenemos porque suelen dar muy buenos, digamos, resultados en cuanto a reproducir los síntomas de la patología, que es lo que nosotros buscamos. La primera es la prueba de Fallen, es decir, que nosotros le pedimos al paciente que junte el dorso de las manos con la muñeca flexionada por un minuto y lo que debe pasar es que el paciente va a referir que se reproducen estos síntomas. Este también se puede hacer en reversa, digamos, así como si el paciente estuviera rezando. El otro es el signo de Tinel, que entonces vamos nosotros a hacer golpear ligeramente sobre la muñeca, sobre el nervio mediano en la muñeca, y pues lo mismo, el paciente va a referir que tiene un corrientazo en los dedos afectados y que pues se reproducen estos síntomas. Y la más, digamos, el gol estándar, la más confiable que tenemos es la prueba de compresión carpiana. Entonces nosotros sobre el túnel del carpo vamos a hacer una presión constante durante por lo menos 30 segundos y el paciente lo mismo, va a referir que se reproducen los síntomas, que siente hormigueo, que siente dolor, adormecimiento. Otra herramienta importante que podemos tener es, digamos, el índice pues, de la muñeca. Entonces vamos a medir nosotros el ancho que tiene la muñeca
y el grosor, y pues si esta relación da más de 0,7, pues nos puede indicar que puede haber un atrapamiento del nervio mediano. Siguiente. Otro de nuestros apoyos, no solo diagnósticos, sino también de seguimiento que tenemos, es el cuestionario de Boston para el síndrome del túnel carpiano. Entonces, este tiene 11 ítems en cuanto a la severidad de los síntomas y 8 ítems en cuanto a el funcionamiento estructural, digamos, de la persona. Entonces, como dije, no solo nos va a ayudar a ver pues qué tan grave es la enfermedad y poder diagnosticarla, sino que también nos va a permitir ver si el tratamiento que nosotros estamos aplicando ha funcionado, es decir, si el paciente ha mejorado o el paciente, pues digamos, no ha mejorado y por el contrario ha empeorado sus síntomas. Siguiente. En cuanto a los apoyos diagnósticos, digamos, generalmente esto es un diagnóstico muy clínico, entonces no solemos pues pedir estudios adicionales en cuanto a síndrome del túnel de carpo leve. Sin embargo, debemos pedirlo en ocasiones, por ejemplo, en mujeres embarazadas, en personas que presentan síntomas atípicos, es decir, que el dolor no sea intermitente, sino que este dolor ya sea muy constante, que afecte toda la mano, que ya no afecte toda la extremidad, debemos pedirlas. Un dolor que interrumpa el sueño también es una indicación para nosotros pedir estos apoyos. O que haya alteraciones más graves de la función, es decir, que ya el paciente no pueda hacer sus actividades con normalidad. Entonces, ¿cuáles son los principales estudios que nosotros tenemos para esto? Los estudios imagenológicos, la ecografía, que nos va a pues, decir si de pronto tenemos sospecha de que hay una anomalía estructural en cuanto a esa zona del paciente y pues podamos verlo. Y electrodiagnósticos, que pues están los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía. Entonces, estas van a confirmar nuestro diagnóstico y van a guiar pues la decisión quirúrgica en caso de que deba hacerse. Siguiente. Entonces, una vez que ya nosotros establecimos este diagnóstico, es importante enfocarnos en nuestro tratamiento. Lo primero que nosotros vamos a hacer es un manejo conservador, ¿sí? Lo ideal es que nosotros hagamos que el paciente use ortesis férulas en posición neutra y que pues haga uso nocturno de ellos para una aliviación a corto plazo. También que pues se mande este paciente en conjunto con terapia física y ocupacional para pues además tener educación ergonómica, es decir, que este paciente reemplace las actividades en su día a día que estaba haciendo, que pues empeoran este síndrome. O sea, que cambie de mouse, que cambie de teclado, que tenga mejores posturas, que haga de mejor manera, de manera más ergonómica sus actividades. Los agentes biofísicos también pueden resultar una ayuda bastante grande en cuanto a aliviar estos síntomas. Y pues también otra herramienta que nosotros tenemos es la inyección de glucocorticoides, que puede dar, digamos, un alivio hasta por 3 meses. Pues normalmente se hace con metilprednisolona en una dosis de 20 a 40 miligramos que se mezcla con lidocaína, se inyecta en el túnel carpiano mediante una guía ecográfica y pues suele durar 3 meses. Sin embargo, esto también tiene como algunas limitaciones, como a un máximo de cada 6 meses, algunos médicos los recomiendan, y pues no se recomiendan realmente porque no tienen evidencia o que no tienen realmente beneficio. Terapias que ofrecen como terapia con láser, con magnetoterapia, con iontoforesis o con ultrasonido térmico, no se ha demostrado que tengan realmente mejoría estos pacientes. Siguiente. Entonces, en último caso, cuando de verdad el paciente no mejoró con el tratamiento que nosotros le hicimos, entonces se recomienda el tratamiento quirúrgico. Aquí ya vendría a ser una cirugía de liberación que pues en casos graves y que ya han sido confirmados por electromiografía. Entonces, esto lo que puede hacer es que se hace un corte en el ligamento transverso para liberar la presión. Entonces, hay varias modalidades de cómo hacer esto, con método abierto, con cirugía endoscópica. Sin embargo, en Colombia no es tan común que se haga esto, o sea, es muy poco frecuente. La mayoría se hacen con método abierto, porque de todas formas a largo plazo ambas tienen evidencia de que los resultados son los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy esperanzador porque aproximadamente el 70-90% de los casos leves suelen responder muy bien al tratamiento conservador. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto se debe tratar lo antes posible porque es progresivo, esta enfermedad es progresiva y puede llegar a provocar un daño permanente si no se trata adecuadamente. Siguiente. Y por último, pues vamos a hablar de la tendinosis de Decker-Bein. Siguiente, por favor.
Entonces, esta es una condición bastante dolorosa que va a afectar los tendones del lado lateral de la muñeca. Entonces, es causado por la inflamación de los tendones que controlan el movimiento del pulgar, es decir, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Entonces, esta es la tendinosis estosante del primer compartimiento radiodorsal de la mano, en este caso. También tiene mayor prevalencia en mujeres, su proporción también es similar a la de túnel del carpo, entre 3 a 1, y también suele presentarse en pacientes un poco mayores, de 30 a 50 años aproximadamente. Y lo mismo, tenemos estos factores de riesgo nuevamente asociados a la presentación de esta patología: el embarazo, el posparto, la diabetes y la artritis reumatoide. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto a cómo se da esta patología, cómo se genera, pues hay varias teorías. Entonces, la primera teoría clásica es la inflamatoria, que es como que se creía que esto era puramente un proceso mediado por inflamación. Sin embargo, también hay como teorías modernas que sugieren que también se presenta una degeneración como mixoide, un engrosamiento del tejido conectivo, más que una inflamación persistente. Entonces está como ese debate. Sin embargo, lo que sí se ha asociado es que hay un factor hormonal, que la mayor expresión de receptores de estrógeno en mujeres puede explicar pues que haya predilección que las mujeres presenten esta patología, especialmente cuando están en picos hormonales. Entonces, que también esta se asocia a movimientos repetitivos de la mano y la muñeca, principalmente esos agarres como de agarre, pinza o giro, suele presentarse más que todo. Entonces también suele llamarse como pulgar de la madre, porque las madres, digamos, con este movimiento que hacen de levantar a los bebés y toda esta cosa, suele asociarse bastante. Y hoy en día, muy común el uso de smartphones, cuando nosotros deslizamos y esto, pues va a generar estos síntomas en este. Hay una importancia aquí muy grande, y es que hay factores anatómicos que van a predisponer a la persona a sufrir de esta patología, que son los septum intracompartimentales. Entonces son tabiques fibrosos que van a separar los dos tendones que mencionamos anteriormente. Y esto es muy común en los casos que han tenido que ser llevados a cirugía. Incluso han encontrado que hasta el 60% de estos pacientes presentan este septum. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque pues aumenta la probabilidad de desarrollar la tendinosis y pues también va a generar que haya una falla en el tratamiento conservador. Factores genéticos también han sido asociados. Entonces, ¿qué pasa en esta patología? Que hay un engrosamiento de la vaina sinovial y del ligamento dorsal del carpo. Entonces va a haber una disminución del espacio en el compartimento y pues estos tendones se van a atrapar y esto va a generar pues dolor cuando nosotros hacemos nuestras actividades. Siguiente. Listo. Entonces, en la clínica el paciente nos va a decir, nos va a llegar con estos síntomas: dolor, sensibilidad, principalmente sobre el lado lateral de la muñeca, sobre el estiloide radial. Este dolor puede incluso llevarte hasta el antebrazo. En algunas ocasiones, como vemos en esta imagen, puede presentarse como una hinchazón visible, puede verse rojo, puede verse hematoso. Y pues principalmente nos va a referenciar al paciente que tiene dificultad para poder mover el pulgar o sujetar objetos o hacer actividades como escribir, se le van a dificultar bastante. Siguiente. Entonces aquí también tenemos nuestras maniobras de exploración. Entonces, la que más confiamos es la prueba de Finkelstein. Entonces, el examinador va a agarrar el pulgar del paciente y lo va a traccionar longitudinalmente, haciendo una ligera desviación cubital de la muñeca, así como pues podemos apreciar en la mano. Y lo que va a pasar es que el paciente va a referir pues el dolor en nuestra zona. También el test de Dixon, que pues suele dar muchos falsos positivos porque suele ser muy incómodo. Nosotros normalmente vemos que los pacientes lo hacen como solo, es decir, que pedimos al paciente que esconda su pulgar entre los dedos y que haga una ligera desviación hacia el cubital. Lo ideal es que esta desviación sea realizada por el examinador. Sin embargo, como es bastante molesta y pues la molestia suele generarse con muy poco movimiento, suele dar bastantes falsos positivos. Otra de las pruebas que también tenemos que es muy buena para esta patología es el test de Watt, o sea, que es una hiperflexión activa de la muñeca y una abducción del pulgar contra resistencia. Entonces nosotros vamos a sostener, vamos a bloquear la muñeca del paciente y vamos a pedirle que haga abducción en contra de la fuerza del examinador, y pues deben reproducirse igualmente los síntomas del dolor en esta zona.
Siguiente. Entonces, una de las herramientas que se tienen, que es muy crítica y es muy útil en estos casos, es la ecografía. Entonces, esta va a permitir que pues nosotros aseguremos este diagnóstico que estamos pensando y de igual manera pues determinar factores pronósticos que nos permitan escoger cuál será el mejor tratamiento para nuestro paciente. Es muy importante también porque permite identificar el septum antes de decidir el tratamiento y pues nos va a dejar ver el grosor de los tendones, si hay presencia de líquido y pues diferenciar principalmente si esta patología realmente es tenosinovitis o es una degeneración ya intratendinosa o hay una proliferación sinovial. Siguiente. En cuanto a nuestro tratamiento, también empezamos siendo bastante conservadores. Lo primero que nosotros le pedimos al paciente es que haga reposo de sus actividades y que modifique la manera pues, en las que la realiza o evite hacer estas actividades que pues digamos generan estos síntomas. Sin embargo, pues es muy difícil a veces pedirle a los pacientes que hagan esto. Entonces podemos hacer uso también, digamos, de férulas tipo espica de pulgar para inmovilizar los tendones irritados y que pues tengan bastante reposo. También AINES, pues esos son los medicamentos que se formulan como primera línea. En este caso también podemos hacer infiltración con corticosteroides y también tiene una muy buena respuesta, al igual que en el síndrome del túnel del carpo. Y pues hay otros ejercicios que podemos hacer en conjunto, pues por ejemplo con terapia, con fisioterapia, como es el uso de cinta de kinesiotaping es bastante útil. También los ejercicios que se hacen, pues muy brevemente, una progresión desde ejercicios isométricos hasta ejercicios de rango de movimiento contra gravedad para fortalecer, digamos, la muñeca y que pues mejore esta actividad. Incluso se ha demostrado la ultrasonografía terapéutica también ha demostrado tener pues bastante utilidad en este caso. Siguiente. Pero ya cuando realmente pues nuestro tratamiento fracasa, ya llevamos 6 meses y realmente el paciente no ha respondido, el paciente no nos refiere una mejora o también lleva varias infiltraciones y pues tampoco refiere mejoría de los síntomas, pues entonces ya vamos a optar por un tratamiento quirúrgico que pues se basa en la liberación del primer compartimento dorsal, se hace una incisión longitudinal y pues anterior a esto es vital pues que nosotros identifiquemos si existe el septum e incidirlo porque de lo contrario si no se incide los síntomas van a persistir. Y pues el uso también de férula por 1 o 2 semanas seguido de ejercicios de fortalecimiento y el manejo de la cicatriz. Lo que realmente tiene de desventaja esto es que puede haber un daño en la rama superficial del nervio radial, pero por lo general suelen responder bastante bien los pacientes. ¿Listo? Siguiente. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que nosotros les trajimos para hablar esta noche. Entonces, estamos atentos si tienen algunos comentarios, preguntas. Muchas gracias a nuestras expositoras por esta increíble exposición, muy completa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no. No sé si la doctora Sandra o el doctor Mauricio se encuentran presentes en la llamada y quieren hacer alguna anotación, complementar algo de la exposición. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a las compañeras por la exposición, por hacerlo, digamos, de la manera más completa posible. Solo como quiero dar como unas aclaraciones en cuanto, por ejemplo, la cronicidad. Siempre hablamos de cronicidades en cuestión de tiempo, como lo mencionaba Michelle. Muchas veces los pacientes piensan que la cronicidad está relacionada con gravedad del dolor y realmente no es así, es más por tiempo. Entonces, pacientes crónicos, aquellos por encima de 3 meses, ya hablamos de que es un periodo crónico donde la enfermedad ya está instaurada, ¿sí? Y eso también marca pronóstico y también hace que muchas veces los procesos de dolor alcancen sensibilización central, pero eso ya es otro tema que hablaremos después. En cuanto a las maniobras, importante más allá de conocer que pues existen infinidad de maniobras,
hay que saber y partir de la anatomía básica, de los puntos de los músculos que se conocen, dónde se insertan, qué los inerva, ¿sí? Cuáles son las raíces. Y esto porque es importante, porque más allá de las maniobras, lo ideal es que cuando uno aprende semiología es evaluar, conocer el músculo y saber qué función cumple ese músculo y de acuerdo a eso lo voy a hacer, digamos, una maniobra de estrés pensando en el movimiento en ese músculo particular. ¿Listo? Entonces, más allá de los epónimos, la invitación es hacer un examen físico eh, indicado y específico al músculo que yo quiero evaluar. Si es un rotador, por ejemplo, pues su función va a ser rotar y si sé que se está alterando ante esa maniobra, pues digamos que ya es muy sugestivo de que se está alterando su función, ¿sí? Y recordarles que muchas veces el examen osteomuscular tiene que ir de la mano también con un examen neurológico básico. El músculo no está solo. Acuérdese que quien alimenta el músculo es el nervio y necesitamos también evaluar o tener en la mente diagnósticos diferenciales que pueden hacernos pensar, que nos haga pensar, mejor dicho, en alguna otra posibilidad de la causa de ese dolor. Entonces, ténganlo siempre en cuenta, siempre ante cualquier diagnóstico en general, plantéense en diagnósticos diferenciales y pregúntense por qué tendrían que tenerlos en cuenta para evaluarlos, descartarlos o no. Siempre cuando se van a hacer maniobras osteomusculares, si uno las evalúa y las examina en la evidencia, todas tienen una muy baja sensibilidad, pero la idea es que cada vez que se hacen más maniobras, pues aumenta esa sensibilidad. Entonces no se queden solo con una de las maniobras como tal, pero digamos el mensaje principal es siempre el examen físico completo, ojalá también con un examen neurológico, porque pues somos también amigos del nervio, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. No sé si tengan dudas, preguntas. Listo. Doctora Sandra se encuentra en la llamada. Si quiere hacer alguna anotación igualmente. Bueno, entonces, sin más que decir, La profe, qué hemos pena, la profe llegado tuvo al fin. que salir, pero no, si quieren yo hago el cierre. Muchas gracias a todos por participar, a los muchachos por este espacio académico, a todo el grupo de interés por continuar con estos espacios este nuevo año. Bienvenidas siempre las sugerencias, las dudas que tengan. Vamos a estar planeando también como la realización de un posible taller de semiología osteomuscular presencial. Entonces ahí les estaremos contando. Muchas gracias a la invitación, muchas gracias a las expositoras y bueno, espero tengan una muy buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo.